Buenas tardes, bienvenida a esta nueva sesión con el tema de percepción social. En esta ocasión vamos a ver un poco la parte neuropsicológica de lo que es el fenómeno comunicacional y cómo también es importante considerar la parte de la fisiología, lo neurológico, dentro de un fenómeno tan complejo como lo es la comunicación dentro de un contexto social. En ese sentido no podemos negar la influencia que tiene el cerebro y todos sus órganos, todos sus componentes y su funcionamiento adecuado para justamente lograr una comunicación efectiva. Entonces empezamos un poco a abordar este tema, empezando primero con una definición, una contextualización muy necesaria y aparte importante. Cuando hablamos de percepción, en realidad estamos hablando de un proceso que tiene, un proceso psicológico, neuropsicológico, que tiene dos fases. La primera fase del proceso de percepción es la parte de la sensación, ¿sí? Pero también la sensación, que sería como por así decirlo el elemento biológico, también tenemos el elemento psicológico como tal es la percepción. En ese sentido, básicamente percibir es un acto consciente de tomar conocimiento de todos los datos sensoriales que en este momento nos están rodeando. Por ejemplo, podríamos decir lo siguiente: usted en este momento me está viendo a través del monitor de su pantalla, de su computadora, me está viendo y me está escuchando. De repente, el proceso de percepción desde el punto de vista fisiológico implica, como ya lo dijimos, la sensación. Entonces, finalmente, mi timbre de voz, no muy bonito que digamos, por cierto, mi timbre de voz, mi volumen, mi entonación, la velocidad con la que estoy hablando, usted la está decodificando justamente en su cerebro. Si recordamos un poco la parte que explicábamos al principio del curso, que tenía que ver con los elementos comunicativos, recordará que primero que nada el emisor, en este caso un servidor, tiene que codificar un mensaje. Y ese mensaje va a viajar justamente a través de lo que es un canal para llegar finalmente a usted, que es el receptor, justamente por ese mismo canal que fue enviado, y usted va a tener que decodificarlo, es decir, traducirlo. Ahora, justamente la primera modalidad de una comunicación muy rudimentaria sería justamente yo hablo y usted escucha, o al revés, usted escucha y yo hablo. En ese aspecto, esto sería lo mínimo indispensable para poder hablar de comunicación. ¿Qué significa esto? Si como sujetos, como personas, no estamos, dispuestos o no estamos enfocados en el presente en cuanto a decodificar correctamente esta parte sensorial, pues lógicamente, independientemente de que el mensaje haya sido muy claro o sea algo muy sencillo o muy importante, no se va a dar como tal esa transferencia de información. Por lo tanto, según Caponi, la percepción va a ser el acto de toma de conciencia, de toma de conocimientos, de datos sensoriales que nos rodean. Y en ese sentido, estamos continuamente bombardeados a diario de enorme cantidad de información. Ya hablábamos en otro video justamente a través de lo que son las barreras de comunicación, como por ejemplo esta parte de la sobrecarga de información puede afectar mi comunicación y también mi entendimiento. Me pueden saturar de tanta información que finalmente no voy a entender. Así tenga la predisposición de todo el mundo, así esté como muy interesado por el tema, si de repente es mucha la información, pues lógicamente no voy a poder decodificar correctamente. En ese sentido, desde el punto de vista neuropsicológico, cualquier estímulo es en un primer momento una sensación, que es lo que estamos diciendo ahorita, y luego, después de un proceso de decodificación, es decir, una elaboración realizada de esa información inicial sensorial por nuestras estructuras cerebrales superiores, se va a convertir en una percepción. Entonces, finalmente, la percepción tenemos, como dice por acá la información, un reconocimiento del objeto. Desde el punto de vista psicológico va a ser
adquirir un significado para nosotros. Por ejemplo, el hecho de que a lo mejor tal vez muestre ante la pantalla este objeto, ok, este objeto, si usted nunca lo ha, bueno, hipotéticamente, claro está, si nunca lo hubiera visto en su vida, pues de repente, ¿qué será eso? Parece una cajita, parece una, no sé, parece algo, pero de repente no lo va a lograr reconocer, justamente porque todavía no tendría ese recuerdo que se tiene que elaborar antes de poder lograr una percepción. Y por lo tanto, aunque lo esté viendo, no va a ser capaz de tener un significado ese objeto. Por lo tanto, para lograr una percepción adecuada y de base también una comunicación, tendríamos que contar justamente con la parte emocional, la parte afectiva, la parte del reconocimiento, o sea, la memoria. Y en ese sentido, entonces, obviamente, cuando todo esto se conjunte en un solo fenómeno simultáneo, estamos hablando de la percepción. Por lo tanto, como está acá abajo en la información, la percepción va a ser igual a los estímulos sensoriales, que es justamente lo que estamos viendo, la parte de la sensación, más las experiencias anteriores almacenadas en la memoria que van a permitir una adecuada decodificación de esa información y una interpretación o reinterpretación. Por ejemplo, para poder entender un poco mejor esto, hablaríamos de una película. Una película que a lo mejor de repente va al cine a ver, bueno, iba al cine a verla cuando se podía ir al cine, ahorita no se puede. Cuando iba al cine, veía una película. Hay algunas películas que son un tanto complicadas por la trama, etcétera, etcétera. Bueno, de repente así como que a la primera, híjole, pues que no le entendía, a ver cómo estuvo, cómo se llegó a este punto, o qué pasó, o qué me perdí. Y sobre todo, cuando a lo mejor, supongamos, está en la película, tiene que salir a la dulcería o al baño, a lo mejor va corriendo, no se tarda más de 5 minutos, pero fueron 5 minutos donde pasaron un montón de cosas y que a lo mejor van a limitar esa comprensión que usted tiene del fenómeno global que es la trama de la película. Tal vez esos 5 minutos eran importantes para entender correctamente la trama. Entonces, justamente ahí está operando la percepción como un proceso psicológico que tiene que ver justamente con esta parte tan importante de decodificar la información. Como ya lo decíamos hace un momento, pues el emisor y el receptor tienen que codificar y decodificar respectivamente, y justamente va a ser posible esto a través de la sensopercepción, que por cierto sería la forma, digamos, ¿cómo decirlo? Adecuada, bueno, vamos a poniendo así, adecuada, de llamar la percepción. Bien. Pero decíamos que finalmente todo esto va a ser producto, va a ser algo completamente, pues responsabilidad de lo que es el sistema nervioso central. Solamente como manera de recordatorio y tal vez para contextualizar un poco más esta situación, nuestro sistema nervioso está descompuesto en dos partes muy importantes, interdependientes, pero a su vez independientes por sus características morfológicas. Estamos hablando de, primero que nada, el sistema nervioso central, que en este caso va a ser justamente la parte del sistema nervioso que se va a encargar de la emisión de impulsos nerviosos y del análisis de información sensorial. Es decir, todo el conocimiento que tenemos del exterior, incluyendo una comunicación, incluyendo esto que estoy diciendo, está pasando por vía auditiva justamente a su cerebro, y su cerebro va a ser justamente también la parte de dar una orden para que tal vez tome una nota, tal vez tome un apunte, una captura de pantalla, no sé, justamente para lograr entender y para lograr contextualizar correctamente todo esto que estamos hablando. Ahora, ¿de qué elementos se va a componer entonces el sistema nervioso central? Principalmente, y como es obvio, pues de lo que es la masa encefálica, lo que es el cerebro, ¿sí? Como tal.
Hablando del cerebro, pues tenemos que una estructura celular, la más importante de todo el cuerpo posiblemente, porque es la que justamente nos hace funcionar, la que nos hace ser como somos, pero que también está constituida en su mayor parte por neuronas, que son las células del cerebro, que por cierto, habría que decirlo, estas neuronas, estas partes del cerebro, no se pueden regenerar. Repito, las neuronas no se reproducen, no se regeneran. Si usted tiene un accidente y lamentablemente tiene una exposición de masa encefálica, o tal vez no a ese grado, pero sí un fuerte traumatismo cráneoencefálico, posiblemente usted pierda algún tipo de función. Ahora, esto yéndonos a un caso un tanto extremo, obviamente, pero si a lo mejor se desvela, fuma, se droga, se alcoholiza, no come bien, no duerme sus horas, esto también paulatinamente va desgastando y va provocando la muerte de las neuronas. Ahora no, vamos, igual esta información pues es interesante en cuanto a que, bueno, híjole, es que yo sí fumo, es que yo sí no duermo bien mis horas, o pues me da flojera desayunar y pues ando almorzando hasta como a las 12, 11 de la mañana. Bueno, en este caso, pues la invitación sería que no lo haga, porque justamente esto puede provocar una alteración del funcionamiento normal del cerebro. Bien, entonces el cerebro está compuesto de lo que es el tallo cerebral, que en este caso lo tenemos acá, que es básicamente la parte que está por debajo, específicamente abajo de lo que es el cerebro. De ahí se desprende, o están pegaditos, la médula espinal, que es lo que está pegado justamente a la columna vertebral, que por cierto, si se lesiona, justamente provoca un cortocircuito y la información no va a poder pasar del cerebro hacia los órganos, hacia las extremidades motoras. De ahí que una persona que a lo mejor tiene un accidente y lamentablemente se fractura la columna, posiblemente pierda sensación, pierde movimiento, ¿sí? Tal vez no lo que es la audición o la visión o el gusto, pero sí va a perder principalmente lo que es el tacto, ¿sí? Bien, y también, como ya lo comentábamos, el cerebro está compuesto en su totalidad por neuronas, ¿sí? Bien, este sería, digamos, la parte más altamente evolucionada de nuestro cerebro. De ahí seguiríamos con el sistema nervioso periférico, SNP, por sus iniciales. Ese sistema nervioso periférico, como comenta la información, va a incluir todas aquellas neuronas o partes de la neurona que tengan como función conectar todas las partes del cuerpo con el sistema nervioso, pero también con los músculos, las glándulas y los receptores de información sensorial internos o interoceptores. Y en este caso, el sistema nervioso central se subdivide en somático y en autónomo. Ahorita vemos un poquito esta parte de la subdivisión. Pero en esencia, entonces, el sistema nervioso periférico es básicamente todo aquello que sale de el tronco de la masa encefálica de lo que es el sistema nervioso central. Por eso se llama periférico, porque es justamente todo lo que no está adentro de la cabeza, ¿sí? Bien. Quisiera a continuación pues hablar un poquito más acerca de lo que es justamente el cerebro, por la importancia que tiene para la comunicación. El cerebro, si recordamos un poco a nivel de fisiología básica, de neurología básica, se va a descomponer en dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Ahora, en este caso también el cerebro a su vez se va a subdividir en lo que son lóbulos, que son regiones de distribución de lo que es el cerebro. Principalmente tenemos el lóbulo frontal, cuya principal característica o función es ser motor, ¿sí? Porque justamente quedábamos que finalmente el cerebro tiene que mandar instrucciones, tiene que mandar órdenes al resto de los órganos corporales, a los músculos, a las glándulas, para implementar una respuesta motora o conductual. El lóbulo frontal es esta región de nuestro cerebro que se encarga
que se encarga justamente de realizar esta actividad. Ahora también, en este caso, cuando hablamos de este sistema nervioso, del lóbulo frontal, pues también tiene que ver mucho con lo que es la planeación de la conducta motora, con la voluntad de hacer las cosas. Tenemos por otro lado lo que es el lóbulo temporal, marcado aquí en esta información, esta diapositiva, en la imagen en rojo, donde esto va a ser importantísimo para lo que es el entender la comunicación por dos razones. Una tiene que ver con la audición, es decir, con la decodificación, interpretación de información auditiva, ¿sí? Y obviamente esto va a ser esencialmente significativo para el lenguaje, ¿sí? Bueno, un poco haciendo historia acerca del lóbulo temporal, justamente hay algunas alteraciones de la comunicación donde el sujeto pierde la capacidad de comprender, es decir, de decodificar información, ¿sí? Y en otras tiene la imposibilidad de dar una respuesta motora vocal coordinada, aunque puede mantener la parte de comprensión. Esto básicamente este descubrimiento se lo debemos a Paul Broca y a Wernicke, que fueron neuropsicólogos, neurofisiólogos más bien, que justamente encontraron cada uno respectivamente a dos pacientes que tenían una lesión en el lóbulo temporal, nada más que uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Entonces, en ese sentido, este lóbulo temporal va a ser importante para lo que es el lenguaje, para poder emitir una comunicación verbal con un sentido, pero también para entender justamente lo que otros nos dicen. ¿Qué significa esto ya aplicándolo en la comunicación como un fenómeno social? Que bueno, finalmente puede ser que una persona que no nos está entendiendo, que le decimos una y otra vez las cosas, no es que esté medio, digamos, que sea incompetente a nivel intelectual, que sea burro, entre comillas, ¿sí? Sino tal vez tenga, y no nos damos cuenta, una lesión en el lóbulo temporal, o una alteración en el lóbulo temporal. Y si la tiene, entonces por lógica no va a ser posible que se comunique de manera satisfactoria, porque no está entendiendo simplemente, o sea, no está estamos hable y hable y hable y hable, y no va a poder decodificar esa información porque su alteración en el lóbulo temporal, le impide la comprensión de ese significado. También otro lóbulo en rojo, quedamos que los lóbulos están marcados en texto en rojo, es el lóbulo parietal, donde tiene que ver con sensaciones corporales, es decir, esa información táctil, que bueno, también va a ser importante, por ejemplo, para cierto tipo de comunicaciones, sobre todo la comunicación tal vez no verbal, ¿sí? Vamos pensando idealmente en una pareja que a lo mejor ya tiene tiempo juntos, a lo mejor pues ya se aman genuinamente, legítimamente. Tal vez de repente él o ella, o bueno, las personas que forman la pareja, para no decir él o ella, tal vez uno de ellos tenga un problema justamente para interpretar o para demostrar afecto. Puede ser que este sujeto o esta persona tenga una alteración a nivel lóbulo parietal, no logra sentir o no logra decodificar correctamente los estímulos táctiles o sensitivos, ¿sí? Por lo tanto, no va a responder tal vez a una caricia, a un roce, ya una cuestión ya más, tal vez incluso hasta erótica, ¿sí? Porque justamente su cerebro no le está permitiendo procesar correctamente esta información. De alguna manera también esto tendría que ver también para variar con el movimiento. Hay que recordar que el cerebro está dividido en partes o en regiones, pero las tendencias actuales nos indican que el cerebro funciona como un todo, de manera holística, no seccionado. La sección se hace justamente para
mejorar su entendimiento al momento de explicarlo. Ahora, en ese sentido entonces, el lóbulo parental puede provocar una alteración a nivel de sensaciones táctiles o corporales, y también algo muy importante, lo que es el lóbulo occipital, que es la visión. Esta visión que es tan importantísima, por ejemplo, para sobrellevar pues justamente una vida normal, una vida en sociedad. Imaginémonos, por ejemplo, por un momento, intentemos cerrar los ojos y ver qué tanta información perdemos. De repente, si a lo mejor no te cuidas la vista, si a lo mejor no usas lentes, si a lo mejor de repente la fuerzas de manera irresponsable, pues ok, puedes llegar a perderlas. O sea, finalmente tienes dos ojos, puedes llegar a perder la visión en uno y tienes el otro. Pero nuestros dos ojos básicamente sirven no como repuesto uno del otro, sino como un todo integrado. De tal manera que, ok, a lo mejor tápate con uno, ocluye con tu mano un ojo, e intenta estar así cierto tiempo para ver qué tan precisa va a ser tus actos motores, tus conductas. Posiblemente hay una alteración, una falla, y en ese sentido va a ser importante pues entender que esta parte de la visión es necesaria muchas veces, sobre todo en nuestro contexto actual y presente, pues para justamente recibir la información. Una persona que es invidente, que tiene problemas de visión, pues lógicamente va a tener una situación muy muy negativa en su contra, porque no va a ser capaz de poder codificar o disfrutar de muchas cosas que tal vez nosotros sí. Bien, ahora pasamos ahora con otras regiones que también son parte del cerebro. Por ejemplo, el tálamo, tan importante para lograr esa transmisión sensorial, es decir, ese relevo entre lo que es la parte motora y la parte sensitiva. Finalmente, básicamente las células nerviosas tienen dos funciones: o una conduce sensación, o otra conduce lo que es una información, un estímulo eléctrico para mover una parte del cuerpo. Es decir, o son sensoriales o son motoras. Y finalmente, si tenemos una alteración a nivel talámico, puede ser que no estemos, lógicamente, aunque queramos, no podemos, por así decirlo, manejar lo que es una respuesta completa en función de nuestros estados de ánimo o de nuestros sentimientos. También tendríamos que ver justamente esto último, la importancia del sistema límbico como centro de las emociones y del aprendizaje. Si de repente tenemos una alteración límbica en el sistema límbico, puede ser que a lo mejor una persona que está siempre enojada, lógicamente no va a estar en la mejor disposición para lograr una comunicación efectiva o afectiva, con A. Pues por lo tanto, también tenemos que considerar esta parte. Al igual, algo también muy esencial para entender la comunicación es la región hipotalámica o hipotálamo, que es el centro de la motivación. Puede ser que en algunas ocasiones a lo mejor criticamos a las parejas, a nuestras parejas o parejos, a lo mejor es que pues te hablo y como que no me haces caso, que no me entiendes. Bueno, podría ser una cuestión afectiva que tenga que ver con el sistema límbico, pero también podría ser una cuestión hipotalámica, ¿sí? Es decir, no está teniendo esa activación a nivel cerebral lo suficientemente para provocar una motivación para inmiscuirse en la comunicación. Y esto a veces va de la mano con las emociones. El cerebelo, pues que fundamentalmente tiene que ver con la coordinación y control muscular. El hecho de que tú saludes a alguien de la mano como una forma de cortesía, cuando se podía hacerse, porque ahorita pues lamentablemente no se permite por la pandemia, por la cuarentena, o no es recomendable hacerlo, pues justamente también hay que recordar que a través de los movimientos nos comunicamos. Y si no tenemos como esa destreza para comunicarnos a nivel motor, pues lógicamente también se va a perder mucho significado de la comunicación entre dos personas. De la misma manera que, por ejemplo, el tallo cerebral
tiene que ver con la regulación del estado de vigilia. Es decir, si para empezar el sujeto no está 100% consciente, está adormilado, está tal vez, ¿cómo decirlo?, con un estado de sopor que es parecido al sueño, obviamente, independientemente de que la comunicación sea muy interesante, de que la comunicación sea pues de algo que nos apasiona, que nos interesa, pues no va a estar nuestro cerebro como dispuesto a llevar a cabo este proceso, porque simple y llanamente tiene un problema con la regulación del tono de vigilia, del estado de vigilia. De la misma manera, esta parte es importante, sobre todo cuando hablamos de la parte de la atención. Una persona que tiene una lesión en el tallo cerebral o que está semiconsciente, pues lógicamente no vamos a poder comunicarnos con ella, ¿sí? Y esto hay que entenderlo así, porque a veces pensamos que solamente es una cuestión de voluntad que de comunicarme con otro. Lamentablemente, como se dijo alguna vez al principio del curso, la comunicación está como demasiado sobreestimada como fuente única, explicación única de patología o de problemáticas dentro de la vida cotidiana, ¿sí? Bien, una vez que tenemos un poco más de conocimiento en cuanto a las funciones o sistemas neurobiológicos y cómo tienen que ver estos con la comunicación, pues pasaríamos ahora a entender un poquito lo que es la percepción y una teoría que fue pionera justamente en el estudio de la percepción. Primero que nada, invitaría a que vean la imagen y me digan qué es lo que ven. Un rostro o una persona tocando, un rostro de una mujer o una persona tocando el saxofón. En este caso, quien haya dicho un rostro de mujer está en lo correcto. Quien haya dicho es un hombre tocando el saxofón también está en lo correcto. O sea, ¿cómo? ¿Son las dos cosas? Sí, efectivamente son las dos cosas. Lo que está cambiando es solamente la perspectiva o el punto de visión o el punto de vista de percepción del sujeto. Ahora, esto es una cuestión eminentemente responsabilidad del cerebro, ¿sí? Esta parte de codificar la información. Pero justamente la teoría de la Gestalt, fundada ya a principios del siglo pasado por los psicólogos alemanes, Bellheimer, Kohler, Kafka y también Kurt Lewin, que todos fueron alemanes, que tuvieron que emigrar. Bueno, Lewin tuvo que emigrar a Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial y él funda la psicología social. Y de entrada entonces la psicología social, que es en parte lo que estamos tratando en este diplomado de manera, pues digamos, indirecta, tiene que ver con el fenómeno de la percepción. En ese sentido, nuestro cerebro va a jugar justamente a, de alguna manera, ver algo o interpretarlo de cierta manera en función de su punto de vista ocular. Como lo que decíamos ahorita, justamente, si yo cambio de fondo, si yo pongo de fondo lo negro, entonces cuando yo veo, por ejemplo, al saxofonista, perdón, a la mujer. Si al revés pongo el fondo blanco, entonces veo al saxofonista. Y eso es justamente algo muy importante. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar a la comunicación? Pues muy sencillo, de una manera muy sencilla. A veces cada quien habla, como ya lo decíamos anteriormente, en una barrera de comunicación, tenemos justamente esto que es la percepción selectiva. Es decir, cada quien habla en función de su propio punto de vista y en función de sus necesidades. Y justamente esto es lo que va a provocar que haya muchas veces malos entendidos. O sea, no es que la comunicación sea mala, simplemente a lo mejor la forma de percibir esa comunicación es lo que es incorrecta. Entonces, por eso comentaba también hace un momento que lamentablemente tenemos la comunicación como un proceso sobreestimado, sobrevalorado, como responsable de todas las patologías o todas las desgracias del ser humano. No es exclusivamente la comunicación. Ciertamente es importante, pero también va a ser muchas veces, por ejemplo, una cuestión a nivel cerebral, una cuestión, por ejemplo, a nivel de estructuras psicológicas o procesos psicológicos, perdón. Bien, entonces en este caso veíamos, como dice por acá la información,
la relación tan importante de lo que es la figura y el fondo, ¿sí? Que es algo esencial para lograr justamente este entendimiento cabal de lo que es la psicología Gestalt. Como ya quedamos, Gestalt, un término alemán que no tiene traducción al español, pero que se refiere a la forma, ¿sí? Bueno, tenemos aquí a continuación un enunciado de la psicología Gestalt que nos dice: los fenómenos de la realidad no pueden ser analizados en fragmentos, sino que en función de su organización completa. ¿Qué significa esto? Que tendemos, al momento de percibir algo, tendemos a verlo de manera completa, ¿sí? Ahora, el hecho de que hagamos este proceso de verlo de manera holística o de manera integrada, no quiere decir que sea correctamente el mismo sentido en el que se emitió la comunicación. Y aguas, esto es muy importante porque justamente puede dar pie a malas interpretaciones, ¿sí? Y obviamente cuando hablamos, o también como decíamos en este tema que explicamos ya el mes pasado, de lo que es las barreras de la comunicación, pues lógicamente puede llevarnos a cometer este error de lo que es la percepción selectiva. Por último, pues tenemos una pequeña definición de lo que es Gestalt, como ya lo hemos comentado: patrón o estructura, buena forma o unión de trozos. Nuestro cerebro no ve en rompecabezas, vemos el todo, y casi siempre cuando nos falta un poco de un elemento o no es tan confuso, no es tan claro, más bien es confuso, tendemos justamente a intentar integrarlo, a intentar acomodarlo en función, eso sí, de nuestras experiencias anteriores. Bien. Ok, continuando entonces, como ya se veía justamente en la introducción en el video antepasado, hablamos de la percepción y la cognición social, que quedamos que justamente la percepción social va a ser el cómo entendemos, cómo interpretamos el mundo exterior. Y en este caso es entender que esta percepción y de la mano con la cognición social son un proceso, que en este caso es el proceso a través del cual buscamos evaluar los cambios que ocurren en el medio físico en donde estamos insertados. Es decir, ¿por qué fulanito de tal me dijo tal o cual cosa? ¿Sí? Eso va a ser importante, va a ser algo elemental para intentar aplicarlo a la que es la comunicación. Ahora, en ese sentido, generalmente como seres humanos, siempre estamos en constante interacción entre el medio ambiente y nosotros, ¿sí? Es decir, no podemos entender la comunicación nada más desde mi punto de vista. También tengo que entender la comunicación desde el punto de vista del otro. Y aquí sí va a ser muy importante que entendamos este concepto, porque justamente somos nosotros quienes decodificamos la información, que finalmente también tiene que ver con esa interpretación que yo voy a hacer de los cambios en el medio físico, es decir, el clima, el ambiente, la posición, la cercanía, la lejanía, etcétera, pero también el medio social, que finalmente, insisto, es algo muy importante y es elemental para poder entender una comunicación en su contexto donde ésta surge. Como proceso, entonces, la percepción y la cognición tienen que ver con esos ajustes que vamos a realizar para lograr adaptarnos adecuadamente a un entorno cambiante. Yo creo que, pues, de alguna forma vemos que la única constante que también tenemos en la vida, aparte de la muerte, pues finalmente es que todo tiende a cambiar siempre. Ahora, no quiere decir que ese cambio sea bueno o malo, o simplemente puede ser cambio para bien o para mal, pero cambia, y ese es el hecho, que finalmente todo cambia, y que de alguna manera lo que nosotros pensamos que era cierto hace un año, ahora puede ser que no pensemos o descubramos que no lo es, ¿sí? Y eso finalmente pues tiene que ver con esta cuestión tan importante que es la influencia del medio social, del medio ambiental en nosotros.
A través de este proceso de percepción y cognición sociales, ¿qué vamos a hacer? Bueno, número uno, evaluar la conducta del otro en cuanto a justamente algún criterio establecido. Puede ser algo positivo, algo negativo, eso ya dependería pues de cada individuo, de cada sujeto. También evaluamos, nos autoevaluamos a nosotros mismos desde el punto de vista de nuestro estado emocional, tal vez, nuestro grado de información y también algo muy importante, las expectativas que tenemos acerca de la interacción con otra persona. Finalmente, a lo mejor yo espero mucho de mi pareja en cuanto a que yo sé que me tiene que, insisto, me tiene que escuchar, atender, estar de acuerdo conmigo. Ok, esa es mi expectativa, no es la expectativa del otro. Si en el proceso los dos compartimos esa misma expectativa, qué bueno, no, que a todo dar. Pero si lamentablemente no es compartida por ambos, entonces ya de entrada hablaríamos que hay un problema en la comunicación motivado justamente por la percepción tan diferente mía de la de mi pareja. Creo que cuando hablamos justamente de esta filtración selectiva también, hablamos de, por ejemplo, había una imagen que quiero recordar, una imagen donde estaba un gatito, una muchacha o una mujer lo ve como una mascota adorable, ¿sí? Y el varón, el hombre, lo ve al gatito como un exterminador de ratas, de ratones o de plagas. Es un mismo objeto, es un mismo fenómeno, es un mismo animal. Pero como de repente aquí, para justamente esta cuestión de la parte social, las expectativas de uno son diferentes a las del otro. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esas dos personas que están en el ejemplo, la mujer que ve al gatito como una mascota adorable y el hombre que lo ve como un cazador de roedores, de repente son pareja? Ya de entrada va a haber un problema justamente para lograr un acuerdo sobre el gato, sobre la función que va a tener ese gato. Y de repente, ok, pues que hay que comprar el gatito porque está muy bonito, está bien chiquito, bla, bla, bla. Y bueno, y el señor a lo mejor de repente, bueno, es que sí lo compro, pero lo voy a usar como un instrumento, como una herramienta para deshacerme de un ratón, tal vez. Y entonces finalmente aquí puede llegar justamente a lo que es una situación conflictiva. Bueno, ok, pues justamente para también evitar ese problema que decíamos anteriormente, que es la sobrecarga de información, vamos a terminar esta sesión justamente con esta última diapositiva. Retomamos este tema la próxima semana y una vez que esté colocado el video, primeramente en YouTube y después lo comparto en Classroom, para que también tenga por ahí la oportunidad de revisar y ejecutar la tarea. Por mi parte es todo, agradezco la atención y nos vemos próximamente. Que esté bien y que pase feliz fin de semana.